Mi propia hermana arruinó mi vida al ayudar a mi exesposa a hacerme pagar la manutención de un niño que ni siquiera era mío. Comenzaré admitiendo, honestamente, que detesto a mi hermana, aunque no siempre fue así. No es mi hermana mayor. La admiraba mucho cuando éramos niños, pero con el tiempo me mostró lo terrible hermana que puede ser. Estuve casado con mi exesposa, Susie, durante 2 años antes de descubrir que me había estado engañando. Llegó la revelación como un shock total. Todavía recuerdo vívidamente el momento, estaba leyendo sus mensajes y me topé con una conversación en la que ella había estado enviando mensajes sexuales con su mejor amigo de 8 años. Susie siempre me había asegurado que él era solo un amigo, alguien que había estado en su vida para siempre. A pesar de sentir punzadas de celos a veces, confié profundamente en ella. Habíamos construido nuestra relación sobre esa confianza. Así que, cuando accidentalmente vi esos mensajes de texto entre ellos, me sentí completamente sorprendido. Era como si la base de todo lo que creía sobre nuestro matrimonio se hubiera derrumbado en un instante. La confronté y ella inmediatamente se derrumbó, disculpándose profusamente. Insistió en que fue solo un error de una sola vez y que su amigo no significaba nada para ella de esa manera. Prometió bloquearlo y me aseguró que nunca volvería a suceder. A pesar de mi enojo y dolor, quería creerle. Comenzamos a ir a asesoramiento matrimonial porque estaba profundamente herido por su traición y necesitaba entender por qué sucedió y si nuestro matrimonio podía salvarse. En el asesoramiento, Susie parecía genuinamente arrepentida. Se hizo responsable de sus acciones y trabajó duro para recuperar mi confianza. Por un tiempo, se sintió como si estuviéramos haciendo un progreso real. Ella era atenta, transparente y dispuesta a esforzarse para arreglar nuestra relación. Decidí quedarme y darle otra oportunidad a nuestro matrimonio porque todavía la amaba y quería creer que las personas podían cambiar y que las relaciones podían sanar. Sin embargo, como ya habrás adivinado, fue un gran error. Después de un tiempo, descubrí que mi exesposa estaba tratando de reunirse en secreto con su mejor amigo una noche. Me había dicho antes que iba a salir con un compañero de trabajo, pero algo en su comportamiento me pareció extraño y tuve la persistente sensación de que estaba mintiendo. Confiando en mi instinto, decidí llamar al compañero de trabajo después de que Susie se fuera. Para mi consternación, me dijeron que no tenían tales planes con Susie. Sentí una ola de devastación y confusión invadirme. Se estaba volviendo dolorosamente claro que Susie probablemente se reuniría con este tipo, de lo contrario, no tenía ninguna razón para mentir. Mi mente se llenó de pensamientos de traición mientras intentaba llamarla varias veces, pero ella ignoró cada llamada. Sentí una creciente sensación de pavor e impotencia a medida que pasaban las horas. Esa noche, finalmente llegó a casa muy tarde, completamente borracha. Había estado esperando para ella toda la noche, sentado en el sofá de nuestra sala de estar. Mi mente era un torbellino de emociones. Cuando entró por la puerta, ni siquiera me reconoció, ya que parecía completamente borracha. Simplemente tropezó a mi lado en su camino al dormitorio, actuando como si no existiera. Me senté allí, sintiéndome invisible y completamente desconsolado al darme cuenta de que la mujer en la que una vez confié y amé se había convertido en una extraña para mí. Más tarde, cuando estaba a punto de irme a dormir, escuché su teléfono vibrar en la mesa de noche con una notificación de mensaje. Susie se había quedado dormida completamente vestida con su ropa de la noche, claramente demasiado borracha como para cambiarse. La cubrí suavemente con una manta y, llevada por una mezcla de pavor y curiosidad, me incliné para revisar el mensaje que había recibido. Tan pronto como vi el número, lo reconocí al instante, pertenecía a él, su amigo. Mi corazón se hundió cuando leí el texto, eso fue tan muy divertido. Deberíamos hacer esto más seguido. El mensaje terminó con un emoji de lengua y una gota de sudor, lo que solo empeoró las cosas. Sentí una ola de náuseas que me golpeó. No había forma de que un chico enviara un mensaje como ese, con esos emojis, si no significaba que algo significativo había sucedido entre ellos. Mi mente se llenó de todo tipo de pensamientos terribles sobre lo que podrían haber hecho. Me sentí mal del estómago al darme cuenta de que mis peores temores probablemente eran ciertos. Traté de calmarme, pero era imposible. La traición se sentía como un dolor físico en mi pecho, y no podía sacarme la imagen de ellos juntos. No pude dormir en toda la noche, di vueltas y vueltas en la cama, mi mente consumida por la ansiedad y la angustia. Seguí repitiendo todo en mi cabeza, preguntándome cómo había llegado a esto y qué se suponía que debía hacer a continuación. La noche parecía interminable, y cuando llegó la mañana, supe que nada nunca sería lo mismo. Cuando confronté a Susie sobre esa noche y cómo había mentido, ella hizo todo lo que pudo para evitar asumir la responsabilidad. Al principio, trató de manipularme y engañarme, alegando que mi falta de confianza era el verdadero problema y que llamar a su compañera de trabajo era una invasión de su privacidad. Me acusó de ser paranoico e irrazonable. Sus intentos de gaslighting eran frustrantes y dolorosos, pero me negué a dar marcha atrás. Saqué a relucir el mensaje que él había enviado, exigiendo una explicación. Ella lo ignoró, insistiendo en que así es como los amigos hablaban y que yo estaba siendo raro por leer demasiado entre líneas. Su actitud desdeñosa solo alimentó mi determinación de llegar a la verdad. Decidí jugar mi última carta, le dije que lo enfrentaría directamente si no me contaba. Esta amenaza parecía haber tocado una fibra sensible.
Se puso visiblemente ansiosa y trató de disuadirme de contactarlo, claramente preocupada por las consecuencias. Finalmente, después de mucha resistencia y renuencia, Susie se derrumbó y confesó. Admitió que había querido verlo durante mucho tiempo y que, de hecho, se habían besado después de emborracharse. Su confesión fue como un puñetazo en el estómago, que confirmó mis peores temores y destrozó cualquier confianza restante que tenía en ella. Ella continuó justificando sus acciones, sugiriendo que nuestro matrimonio se había vuelto aburrido y que estaba buscando emoción en otra parte. Yo discrepé vehementemente, señalando que su engaño y sus trampas eran las causas por las que nuestro matrimonio se había agriado. Le recordé que era imposible volver a la normalidad después de descubrir que estaba enviando mensajes sexuales con otro hombre. A pesar de sus intentos de justificar su comportamiento, me mantuve firme en mi posición y le dejé en claro que la culpa recaía directamente sobre sus hombros por romper nuestros votos y destruir la confianza que habíamos construido. Le expresé mi profunda decepción y le dije que había llegado a mi punto de quiebre. No podía simplemente pasar por alto sus acciones y pretender que todo estaba bien. Susie, al darse cuenta de la gravedad de la situación, comenzó a pedir perdón. Reconoció sus errores, pero me rogó que no la abandonara, enfatizando que estaba dispuesta a trabajar en sí misma y en nuestra relación. A pesar de sus promesas, me di cuenta de que la confianza entre nosotros se había roto para siempre. El daño era demasiado profundo, y finalmente entendí que quedarme solo iba a prolongar lo inevitable. Su traición había creado una grieta que no pudimos superar y nuestro matrimonio había sido dañado irreparablemente. Después de darme cuenta de esto, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida, pedirle que se mudara de mi casa. Afortunadamente, teníamos un acuerdo prenupcial vigente, así que me sentí aliviado de que esto me protegería de posibles repercusiones financieras durante nuestro divorcio. A pesar de su insistencia y sus intentos de involucrar a sus amigos para persuadirme de que la perdonara, me mantuve firme en mi decisión y finalmente la eché a la calle. Sé que esto puede sonar duro, pero sentí un gran dolor, porque siempre pensé que envejeceríamos juntos. Sin embargo, su traición me dejó destrozado, y sabía que nunca volvería a ser el mismo. Le conté a mis padres y a mi hermana mayor lo que había sucedido entre Susie y yo. Estaban conmocionados y consternados por la noticia, ya que nadie había previsto las acciones de Susie. Me aseguraron su apoyo para divorciarme de ella, lo cual me proporcionó algo de consuelo. Sin embargo, me parecía inusualmente tranquila durante todo esto, lo que me pareció extraño. Cuando le pregunté qué pensaba, considerando su estrecha relación con Susie durante nuestro matrimonio, respondió de una manera inesperada. En lugar de reconocer mis sentimientos de traición causados por las acciones de Susie, me cuestionó si estaba seguro de divorciarme de Susie y señaló que, a diferencia de mí, Susie no tenía ningún apoyo familiar. Me sorprendió la respuesta de Na. Parecía que estaba más preocupada por el bienestar de Susie que por la confusión emocional por la que yo estaba pasando. Respondí firmemente a Na, afirmando que no me importaba el sistema de apoyo de Susie, porque ella había elegido traicionarme repetidamente a través de su infidelidad. Enfaticé que el bienestar de Susie ya no era mi preocupación y me pregunté por qué parecía más preocupada por mi exesposa que por mí, su propio hermano. Na se defendió, explicando que simplemente estaba preocupada por mí y no quería que tomara decisiones apresuradas sobre mi matrimonio sin pensarlo. Expresó como siempre había creído que Susie y yo estábamos destinados el uno para el otro y que todavía estaba en shock por nuestro divorcio. Por lo tanto, quería saber si me arrepentiría de seguir adelante. Aunque encontré su respuesta extraña, en ese momento no pensé demasiado en ello. Toda la situación ya era emocionalmente agotadora, así que traté de concentrarme más en superar mi divorcio primero. Al principio, todo parecía ir bien para mí durante el proceso de divorcio, y mi abogado estaba seguro de que ganaríamos el caso. Pero luego todo cambió. Susie soltó una bomba, estaba embarazada. Esta revelación me tomó completamente por sorpresa. Era algo que no había visto venir en absoluto. Claramente, la vida tenía otros planes para mí y quería lastimarme más después de esta noticia. Susie y su abogado me instaron a detener el proceso de divorcio. Argumentaron que deberíamos tratar de resolver las cosas por el bien de nuestro hijo. Susie insistió en que quería brindarle a nuestro hijo una educación familiar tradicional. Me quedé desconcertado e inmediatamente respondí que ya no me importaban sus deseos y que no había forma de que este niño pudiera ser mío. La respuesta de Susie fue argumentar que nunca había tenido intimidad con nadie más que conmigo. Enfatizó que, solo porque había salido con su mejor amigo, no significaba que pudiera quedar embarazada de él. Ella siguió insistiendo en que considerara lo que era mejor para nuestro hijo y luchara por nuestro matrimonio por el bien del bebé. Sin embargo, me negué a dejarme influenciar. Sabía que este era un intento desesperado de descarrilar los procedimientos de divorcio y hacerme sentir culpable para que me quedara con ella, permitiéndole seguir viviendo una vida lujosa con mi dinero. Me quedó claro que Susie estaba buscando cosas sin fundamento y permanecí firme en mi decisión de terminar el matrimonio. Me mantuve firme, insistiendo en que el divorcio se llevaría a cabo según lo planeado. Dije que, después de que Susie diera a luz, organizaría una prueba de paternidad para determinar si el niño era mío o no. Sin embargo, el abogado de Susie refutó nuestro argumento, alegando que, dado que Susie todavía estaba legalmente casada conmigo y había declarado que no había tenido intimidad con nadie más, eso automáticamente me convertía en el padre del niño.
Afirmó que me pedirían manutención infantil. Debido a esto, mi abogado se opuso vehementemente, señalando que, sin una prueba de paternidad, tales afirmaciones carecían de fundamento. Desafortunadamente, todos somos muy conscientes de las deficiencias de nuestro sistema legal, especialmente cuando se trata de proteger a los hombres en situaciones como estas. En las siguientes semanas, el abogado de Susie procedió a demandarme por manutención infantil, presentando evidencia para respaldar su afirmación de que Susie no había tenido intimidad con nadie más. Me retrataron como un maniático controlador que estaba tratando de evadir el pago de la manutención infantil y asumir cualquier responsabilidad por mis acciones. Incluso trajeron testigos para testificar a favor de Susie. Para mi sorpresa, entre los testigos estaba mi hermana mayor. No tenía idea de que ella estaría allí. Inicialmente asumí que estaba allí solo para observar y apoyarme, pero, para mi consternación, testificó en mi contra, diciendo que había sido amiga de Susie durante mucho tiempo y que estaba segura de que Susie no podía haberme traicionado al acostarse con otra persona, ya que, según mi hermana, Susie todavía estaba enamorada de mí. Na declaró firmemente que creía que el niño me pertenecía. Escuchar a mi propia hermana apoyar a mi ex esposa por sobre mí fue desgarrador. Ella sabía de primera mano cuánto había amado a Susie y cuán profundamente me había lastimado, pero aún así estaba allí apoyando las acciones engañosas de Susie. Más tarde, cuando estábamos fuera de la corte, confronté a mi hermana sobre su testimonio inesperado. Expresé completamente mi conmoción y sentimiento de traición. Sorprendida por mis acciones, no obstante, defendió su decisión, insistiendo en que estaba haciendo lo que creía que era correcto y que, eventualmente, apreciaría su postura en el futuro. Levanté la voz, expresando mi disgusto y enojo hacia ella por ponerme en una situación en la que yo salía perjudicado. Na respondió, argumentando que no debería ser tan cruel con un niño no nacido y que necesitaba considerar las dificultades financieras que Susie enfrentaría sin ninguna pensión alimenticia y manutención infantil de mi parte. Na me dijo que nunca entendería su perspectiva porque no poseía instintos maternales como los tienen las mujeres. Me instó a darme cuenta de que cubrir los gastos del niño era lo mínimo que podía hacer en esta situación. Me sentí explotado y profundamente perturbado por la perspectiva de mi hermana sobre el asunto. No podía comprender cómo podía priorizar las necesidades financieras de Susie sobre la confusión emocional por la que estaba pasando. Mis padres también expresaron su decepción por mi hermana y le dijeron que no tenía derecho a ir a mis espaldas y testificar en mi contra. Sin embargo, el daño ya estaba hecho porque mi hermana testificó en mi contra y demostró ante el tribunal que Susie podría estar diciendo la verdad y que yo estaba tratando de escapar de la responsabilidad de nuestro hijo. Por lo tanto, el tribunal falló a favor de mi ex esposa y le otorgó la manutención de su hijo hasta que el niño cumpliera 18 años. Lleno de rabia, me negué a aceptar la sentencia, pero, a pesar de nuestros esfuerzos, mi abogado y yo nos encontramos abrumados e incapaces de influir en la decisión del tribunal. Ha pasado bastante tiempo desde mi divorcio con Susie, y he seguido pagando la manutención de su hijo cada mes, que claramente no se parece a mí en nada. A pesar de realizar una prueba de paternidad que confirmó que no es mío, el hecho es que, debido a que mi ex esposa estaba embarazada mientras aún estábamos casados, el niño es legalmente mi responsabilidad. Ahora estoy obligado a seguir pagando hasta que cumpla 18 años. A lo largo de esta terrible experiencia, mi resentimiento hacia mi hermana se ha profundizado aún más que hacia mi ex esposa. Solo culpo a Ana por dejarme atrapado en esta situación. Por eso he mantenido un silencio absoluto hacia mi hermana y me he negado a reconocer su presencia en los eventos familiares, a pesar de las múltiples súplicas de mis padres para que la perdonara y dejara el asunto pasar. Todos los demás en la familia respetan y entienden mi postura. Varios primos y parientes comparten mi desdén hacia Ana y, como resultado, también mantienen su distancia de ella. Na, en múltiples ocasiones, se ha quejado con nuestros padres sobre cómo la aislé del resto de la familia. Ella justifica sus acciones afirmando que hizo lo que pensó que era mejor para la niña. Sin embargo, sus intentos de ganar simpatía han seguido cayendo en oídos sordos, mientras el resto de la familia reconoce su estupidez y apoya mi decisión. Na se casó el año pasado con su novio de mucho tiempo, Joshua. A pesar de haber recibido una invitación a la boda, no me molesté en asistir. Más tarde me enteré por mis padres de que muchos otros miembros de la familia tampoco asistieron, lo cual me decepcionó. Na, después del matrimonio, estaba tratando de quedar embarazada por un tiempo. Mis padres me habían expresado su entusiasmo por la perspectiva de finalmente tener un nieto de nuestro linaje. Recientemente tuve que viajar a un pueblo cercano para una conferencia de trabajo organizada por mi empresa. Después de que concluyó la conferencia, mis compañeros de trabajo y yo decidimos relajarnos y descansar. En el bar del hotel, durante nuestro tiempo libre, imagina mi sorpresa cuando vi a mi hermana sentada con un caballero mayor en el bar. Ella no me había notado, y me aseguré de mantenerlo así, ya que tenía curiosidad por su presencia en un bar a altas horas de la noche fuera de la ciudad, considerando que estaba casada. Observé cómo se inclinaba más cerca del caballero mayor y le susurraba algo al oído que lo hizo reír. Mis sospechas crecieron, ya que parecían estar coqueteando y mostraban una cercanía inusualmente cómoda el uno con el otro. Sin darle demasiada importancia, después de pensarlo mucho, instintivamente tomé mi teléfono y capturé algunas fotos en silencio. Me aseguré de tomar tomas claras del rostro de mi hermana y del caballero mayor, queriendo una prueba irrefutable de lo que estaba presenciando.
Mientras los observaba juntos en el bar, mi mente corría con incredulidad y confusión. ¿Cómo podía mi hermana, que estaba casada, estar en una situación tan comprometedora? Observé con incredulidad cómo Na y el hombre continuaban participando en su conversación íntima, compartiendo sonrisas y risas. Después de aproximadamente una hora, el hombre le hizo un gesto a Na para que lo acompañara a su habitación, y ella le asintió y se levantó para seguirlo. Mis ojos se abrieron de par en par cuando la realidad de la situación se hundió. Claramente estaba presenciando a mi hermana a punto de engañar a su esposo. Quería gritarle que se detuviera, pero, por mi experiencia pasada, había aprendido que los tramposos nunca aprenden de sus errores. En lugar de eso, deben ser enseñados con lecciones contundentes. Después de regresar a casa, tomé la decisión de comunicarme directamente con su esposo, Joshua. Sentí que era importante que él supiera la verdad en lugar de ser tomado por sorpresa, como me pasó a mí. Lo encontré en Facebook y le envié una solicitud de amistad con la esperanza de que la aceptara. Después de unas horas, revisé y vi que, efectivamente, había aceptado mi solicitud, así que inmediatamente le envié un mensaje. En el mensaje, me presenté como el hermano de Nina y le expliqué que necesitábamos tener una conversación importante. Le pedí que no informara a mi hermana sobre mi mensaje de texto y le proporcioné mi número de teléfono para que pudiera llamarme. Esperaba que escuchara lo que tenía que decir y esperé ansiosamente su llamada. Unos minutos después, me llamó, curioso sobre por qué me estaba comunicando con él. Mencionó que ya sabía sobre mi porno y mis padres, pero se sorprendió de que me hubiera comunicado con él después de todo este tiempo. Me disculpé con él por no asistir a su boda y le expresé mi pesar por estar hablando en estas circunstancias. Luego me preguntó qué pasaba, y le conté sinceramente lo que había visto en el hotel entre Na y el caballero mayor. Me abstuve de usar inmediatamente la palabra infidelidad, ya que no estaba completamente seguro de si Na y él tenían un matrimonio abierto o no, así que no quería hacer suposiciones. Sin embargo, cuando le detallé los eventos a Joshua, comenzó a investigar con numerosas preguntas sobre lo que llevaba puesto Na y quién era el otro hombre, mostrando una clara angustia. Para apoyar mi relato, mencioné que incluso había tomado fotografías de ella con el caballero, ya que me resultó difícil creer lo que había visto. Compartí rápidamente esas imágenes con él para proporcionar evidencia concreta de lo que había presenciado. Era evidente que estaba profundamente afectado por la revelación de la infidelidad de Nina y estaba lidiando con la gravedad de la situación. Después de una breve pausa, inesperadamente expresó gratitud por mi honestidad y me preguntó por qué haría todo lo posible para ayudarlo. Especialmente considerando que éramos esencialmente extraños y ya no tenía una relación con Na. Su pregunta tocó una fibra sensible en mí y me impulsó a compartir mi propia experiencia, explicándole cómo había estado en su posición cuando mi exesposa me engañó. Mientras profundizaba en los detalles, elaboré sobre cómo Na había aumentado mi dolor al testificar en mi contra, lo que me llevó a mi carga actual de pagar la manutención de un hijo que ni siquiera era mío. Joshua se quedó callado por unos minutos después de escuchar mi historia y luego reveló que Na le había retratado una versión completamente diferente de la verdad. Según ella, el matrimonio de Susie y yo ya estaba fallando y habíamos dejado de tener intimidad, lo que llevó a Susie a cometer un error único que supuestamente condujo a nuestro divorcio. Me puse furioso al escuchar esta distorsión de la realidad y le aclaré a Joshua que, de hecho, Susie me había engañado 2 veces, dejándole en claro que nuestro divorcio no fue únicamente debido a un error de una sola vez, sino que ella había roto repetidamente mi confianza con su amigo. Para mi alivio, Joshua me creyó y apreció mi honestidad al arrojar luz sobre el comportamiento engañoso de mi hermana. Me informó que no tenía intenciones de quedarse con una pareja infiel y que tendría una conversación con Nina sobre esto en los días siguientes. Mis padres me llamaron repetidamente para acusarme de arruinar la vida de Nina, ya que ahora estaba enfrentando un divorcio. Me culparon por interferir innecesariamente en su matrimonio y expresaron su frustración por no poder tener un nieto de ella. No me contuve en la discusión y refuté sus acusaciones diciendo que no era mi culpa que su hija no fuera fiel en su matrimonio. Enfaticé que, en lugar de obsesionarse con la idea de un nieto, deberían enfocarse en enseñarle a mi hermana mejores valores y moral para que pudiera convertirse en una mejor persona. Na también me envió un mensaje de texto vil, acusándome de ser un niño rencoroso que no podía mantener mi nariz fuera de los asuntos de los demás. Incluso llegó a insinuar que la infidelidad de Susie durante mi matrimonio estaba de alguna manera justificada y que yo lo merecía. Todo lo que me había pasado, su mensaje me dejó hirviendo de ira. Me tomó horas calmarme después de leer sus palabras. Sin embargo, el destino parecía tener su propia forma de equilibrar las cosas porque recientemente me enteré de que Na aparentemente está embarazada. Ella afirma que Joshua es el padre, pero él se niega a asumir cualquier responsabilidad. Joshua se ha comunicado conmigo pidiéndome que testifique por él cuando el asunto inevitablemente llegue a los tribunales, ya que yo fui quien tomó esas fotos incriminatorias de Na con el otro hombre. Acepté sin dudarlo, no solo para buscar vengarme de mi hermana, sino también por empatía hacia Joshua. No quiero que otro hombre sufra el dolor y la traición que experimenté con mi ex esposa. Desde entonces, mis padres y Nina me han estado presionando sin descanso para que no testifique por Joshua, enfatizando que la familia está antes que nadie. No puedo evitar encontrar sus mensajes irónicos, considerando que Na no priorizó a la familia cuando se trató de mí. Estoy decidido a darle una lección a mi hermana y a asegurarme de que su esposo no sufra el mismo destino que yo. Actualización 1.
Me sorprende ver cuán polarizada es la reacción de todos ante mi publicación. No puedo creer que haya algunas mujeres debajo de mi publicación tratando de convencerme de que apoya a mi hermana, a pesar de que claramente me ha engañado. Solo me gustaría decirles, qué vergüenza. Créeme, no habría tenido ningún problema si mi ex esposa me hubiera pedido manutención infantil después de demostrarme que el niño era mío. Sin embargo, no lo hizo. Ella sabía claramente que el niño no era mío, ya que ni siquiera éramos íntimos en ese momento. Por lo tanto, a sabiendas me obligó a ser responsable de ello, ya que no podía pagarlo por su cuenta. No pude probar que tuvo relaciones íntimas con ese otro tipo porque no había pruebas más que ese texto que encontré. Por lo tanto, detesto a mi hermana, Na, por engañarme y testificar a favor de mi ex esposa. Sin embargo, ahora que Na está manipulando de manera similar a su esposo, no la apoyaré. Voy a testificar en su contra y asegurarme de que Joshua no sufra el mismo destino. En el futuro, si se descubre que el niño pertenece a Joshua después de que nazca, estoy seguro de que no tendrá ningún problema en dar un paso adelante porque parece un buen tipo. Pero hasta que eso se demuestre, ¿por qué se debe obligar a un marido a pagar la manutención de un hijo cuando la esposa claramente ha estado acostándose con otros hombres? Na no ha mostrado ningún remordimiento por su aventura o por ser la causa de que su matrimonio se desmoronara. A diferencia de mi matrimonio, Joshua y Nina ni siquiera tienen un acuerdo prenupcial, lo que significa que existe la posibilidad de que él tenga que pagarle pensión alimenticia. Por lo tanto, creo que además de esto, no debería verse obligado a pagar la manutención de un niño que no es suyo. Creo que estoy haciendo lo correcto y me alegra que, en general, la mayoría de los comentarios debajo de mi publicación estén de acuerdo con mi decisión. Actualización 2. Ha pasado un tiempo desde que actualicé algo aquí. Hoy presenté testimonio contra mi hermana en la corte. Conté todo lo que había visto que ella hacía con el hombre mayor, presentando todas las pruebas y fotos. Pude sentir la mirada enojada de mi hermana fija en mí todo el tiempo, pero permanecí resuelto. A pesar de los intentos de su abogado de desestimar mi testimonio alegando que tenía rencor contra mi hermana, el juez confirmó su validez. Espero que mi testimonio tenga un impacto positivo en el caso de Joshua y que no se vea obligado a pagar la manutención de los hijos. Sin embargo, el resultado aún está por verse. En medio de todo lo que ha estado sucediendo, mi relación con mis padres se ha visto afectada. Mi madre me llamó, su voz se ahogó en lágrimas después de que descubrió que había cumplido mi promesa de testificar en contra de mi hermana. Estaba claramente decepcionada y me dijo que ella y papá esperaban que yo no le hiciera algo así a mi hermana. Mientras la escuchaba, no pude evitar sentir una oleada de frustración. Le recordé que nunca habían luchado por mí con tanta intensidad cuando mi hermana me había hecho lo mismo durante mi divorcio e incluso la habían perdonado por todo. Pero ahí estaba ella, llamándome una decepción y llorando como si mis luchas y cargas no fueran nada comparadas con las de mi hermana. Seguí adelante diciéndole a mi mamá que era injusto que me regañaran por defender lo correcto y decir la verdad, especialmente cuando no me habían apoyado en el pasado. Lo sentí como una traición y dejé en claro que no los necesitaba a ellos ni a mi papá en mi vida si iban a priorizar a mi hermana infiel sobre mí de esa manera. Desde entonces, dejé de hablar con mis padres y me negué a atender sus llamadas o responder sus mensajes. Actualización 3. Estoy de vuelta con una actualización sobre la situación de mi hermana. Me complace informar que Joshua fue absuelto de pagar cualquier manutención infantil a mi hermana. Estoy seguro de que Na está muy molesta. No puedo evitar sentir una sensación de satisfacción al saber que al menos una persona pudo evitar la carga injusta que tantos otros, incluido yo mismo, hemos tenido que soportar. Me gustaría aclarar algunas cosas más por última vez. La gente sigue preguntando debajo de mi publicación si tengo una relación con el hijo de Susie. Aunque sigo pagando la manutención infantil, si el niño alguna vez crece y se comunica conmigo, no dudaré en decirle la verdad sobre su mamá. Sí, mis padres y yo todavía no nos hablamos, y, honestamente, me he sentido mucho más ligero y relajado sin que me llamen todos los días y me acusen de no apoyar a mi hermana. Na no se atreve a confrontarme porque estoy seguro de que todavía está avergonzada después de que testifiqué en su contra. También, sí, Joshua recibirá una pensión alimenticia de Nina, lo cual ya sabíamos que sucedería. No, mis padres no tienen una relación con el hijo de Susie, ya que saben que no es mi hijo. No tengo idea de si aceptarán al hijo de Nina tampoco, pero tal vez lo hagan. Eso es todo. Síguenos para más historias completas de Reddit.